Buenas, nosotros somos el grupo que les vamos a hablar sobre la teoría estructuralista de la administración. Nosotros somos Ángela Toncón, Helena Usaque, Miguel Zambrano y Milena Cárdenas. Los temas que vamos a tocar son los orígenes, la sociedad de la organización, el análisis de las organizaciones, la tipología de las organizaciones, los objetivos organizacionales, el ambiente organizacional, la estrategia organizacional, los conflictos organizacionales, las sátiras de la organización y la apreciación crítica de la teoría estructuralista. Como primer tema tenemos el origen de la teoría estructuralista. Nosotros podemos ver que esta teoría surgió por la necesidad de una posición más comprensiva entre dos distintas teorías, la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Aquí se ve que la teoría clásica, que es de una forma formal, y la teoría humanista siendo más informal. Entonces, esta teoría estructuralista nace de la necesidad de ver una organización como una unidad grande y compleja en donde interactúan los grupos sociales. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, psicología, antropología, matemática, lingüística, las ciencias, entre otras. Los siguientes autores trajeron nuevos estudios respecto a las organizaciones sociales, dando respuesta a la definición de distintas estructuras como el estructuralismo abstracto. Este se forma a presentar la realidad empírica con construcciones abstractas. Luego vemos el estructuralismo concreto. Este es un conjunto de relaciones sociales en un momento dado. Luego tenemos el estructuralismo dialéctico. Este se basa en partes que se descubren y de forma dialéctica forman un todo. Luego tenemos el estructuralismo fenomenológico. Es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera. Y sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide que el tipo ideal de estructura retrate fiel e integralmente la diversidad y la variación del fenómeno real. Acá hay una frase que vemos en la teoría estructuralista, que es: el todo organizado es más grande que la suma de sus partes. Como segundo tema tenemos la sociedad de organizaciones, o también una sociedad moderna e industrializada. Entonces, estas organizaciones requieren participantes que son distintas personalidades, donde son diferentes, y las organizaciones requieren diferentes tipos de personalidades. Estas permiten la participación. Cada persona tiene un papel o rol que se desempeña en la organización. Entonces vemos la sociedad de organizaciones, que son interacciones entre organizaciones. Entendiendo esto, vemos que el estructuralismo amplió el estudio entre interacciones en grupos a interacciones entre organizaciones. Las organizaciones se desarrollan en 4 etapas. La primera es la etapa de la naturaleza. En esa etapa, el capital y el trabajo no son importantes. La naturaleza es la única base para subsistir. La segunda etapa es del trabajo. A partir de la naturaleza surge el trabajo, porque para transformar la naturaleza se necesita trabajarla, y así condiciona la forma de organización de la sociedad. La tercera etapa es la del capital. Esta prepondera sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la sociedad. Luego tenemos la etapa de la organización. En esta vemos que la naturaleza, trabajo y capital se someten a la organización y unen estos 3 elementos para cumplir sus objetivos. Hay 4 etapas que pasaron dentro de la etapa de la organización. Esta es el universalismo de la Edad Media, el liberalismo económico y social, el socialismo y la actualidad. La sociedad moderna industrializada desprende las organizaciones y el hombre organizacional, donde las organizaciones no son recientes, las vemos desde los faraones, y conforme fue pasando el tiempo se van formando más y más organizaciones distintas. Pasan a haber organizaciones secundarias para poderlas controlar mejor.
Una organización tiene recursos limitados y el éxito de esta depende de cómo administre esos recursos, tomando la mejor alternativa para tener el mejor resultado. Entonces, las burocracias constituyen un tipo específico de organización, las llamadas organizaciones formales o organizaciones complejas. Las organizaciones formales. Estas organizaciones se caracterizan por reglamentos y estructuras jerárquicas para ordenar las relaciones entre sus integrantes y cumplir objetivos explícitos. Luego vienen las organizaciones complejas. Estas se caracterizan por su alto grado de complejidad en la estructura y procesos debido a su gran tamaño. La teoría estructuralista se enfoca en las organizaciones complejas por causa de los retos que éstas imponen al análisis organizacional. Luego tenemos el hombre organizacional. Para el estructuralismo, el hombre organizacional o hombre moderno tiene que cumplir ciertos requisitos para tener éxito. Para tener el éxito, el hombre debe ser flexible. ¿Qué significa esto? Que en las organizaciones hay constantes cambios y diversidad de papeles en diversas organizaciones, con inversiones, separaciones o nuevas relaciones. Luego tenemos la tolerancia a las frustraciones. Esta es para que no tenga desgaste emocional. Como tercero tenemos la capacidad de posponer las recompensas. Eso significa saber compensar el día a día, paso a paso. Luego tenemos permanente deseo de realización. Esta es para garantizar la conformidad y cooperación y asegurar la competencia en la organización, dando recompensas o sanciones sociales y materiales. Para entender estos puntos, tenemos que saber que las organizaciones sociales nacen de la necesidad de las personas para relacionarse y juntarse con otras personas con el fin de cumplir sus objetivos. Análisis de las organizaciones. Podemos afirmar que este enfoque es el más amplio de los vistos hasta el momento, puesto que este abarca las ideas principales de la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas y la teoría burocrática, también llamado el enfoque múltiple. Dentro de este enfoque analizaremos los 5 aspectos que ellos tuvieron en cuenta para su estudio. Primero, la organización formal e informal. Para este es importante aclarar que la organización formal es el objeto de estudio de la teoría clásica y la organización informal es el de la teoría de las relaciones humanas, y el enfoque estructuralista las hizo un mismo conjunto con el fin de hallar un equilibrio entre la organización y el trabajador de manera razonable. Segundo, recompensas materiales y sociales. En este aspecto, el enfoque estructuralista une los estudios de la teoría clásica con los de la teoría de las relaciones humanas, ya que los dos coinciden en que son parciales y en que las recompensas son la mejor motivación para sus empleados y éxito de la organización. Tercero, los diferentes enfoques de la organización. Para el enfoque múltiple, hay 2 maneras de concebir la organización. La primera es bajo un sistema cerrado o racional, el cual se dedica netamente a las áreas internas de la empresa, principalmente desde la parte de planeación y control, y se basa principalmente en llevar a cabo los objetivos plenamente expuestos y claros desde el comienzo, siguiendo los lineamientos y planes ya establecidos por la organización. En este modelo racional se incluye la administración científica, en la que vemos que todos los aspectos internos están sumamente calculados con el fin de eliminar la incertidumbre, a excepción de los operarios, y ni siquiera así, ya que tratan de controlarlo al máximo. Y en segundo, tenemos el sistema abierto o natural, en el que se tratan todos los sistemas internos de la organización y su interdependencia, es decir, todo el grupo de sistemas que logran el objetivo común, que es mantener a flote la empresa en el sistema, a diferencia del racional. Cuarto, diferentes niveles de la organización.
Los problemas presentados en la empresa se los atribuyen a diferentes niveles jerárquicos con el fin de tener responsabilidad compartida en las soluciones. Así, las organizaciones se desdoblan en 3 niveles que son: nivel institucional o estratégico. En este encontramos los niveles jerárquicos más altos, directivos y dirigentes. Puntualmente son quienes organizan los objetivos de la empresa, sus estrategias y quien tiene contacto externo de la organización. Nivel gerencial. Es el nivel intermedio, quien se encarga de tomar las estrategias del nivel institucional y ejecutarlas con ayuda del nivel técnico. Se ocupa de la distribución y colocación de los recursos en las diferentes áreas de la organización. Y por último, el nivel técnico o nivel operacional. Este es el nivel más bajo de los 3 y es quien ejecuta las órdenes de los otros niveles, quien hace las actividades operacionales propias de la organización y está enfocada al corto plazo. Quinto, la diversidad de las organizaciones. El enfoque estructuralista desarrolló un análisis más detallado de las organizaciones con el fin de incluir a más empresas que no fueron solamente fábricas. Incluyeron empresas grandes, medianas, pequeñas, públicas, privadas, de diferentes industrias, comercios, prestadoras de servicios, agrícolas, militares, religiosas, de partidos políticos, sindicato, cárceles, etc. Sexto y último aspecto es el análisis interorganizacional. Este análisis se desarrolla partiendo del hecho de que muchas organizaciones necesitan de otras para relacionarse por un bien grupal. Obligatoriamente, la organización pertenece a un entorno organizacional que tiene normas y lineamientos a los que todas, sin importar su categoría, se tienen que someter. Ahora vamos a hablar de la tipología de las organizaciones o taxonomías. Los estructuralistas detallaron tipologías de organizaciones para poder clasificarlas de acuerdo a sus características así. Tipología de Amitai Etzioni, digamos un poco de él. Él es uno de los más conocidos sociólogos contemporáneos de Estados Unidos. Nació el 4 de enero de 1929 y aún sigue vivo y vive en Alemania. Según Etzioni, las organizaciones poseen las siguientes características. Entonces, hay tipos de distribución del trabajo. El primero es centro de poder. Busca la eficiencia cambiando procesos o reordenando la estructura. El segundo es la situación del personal. Se tienen en cuenta comunidad, grupo étnico y familia para hacer contratación. Se revisan y reestructuran según sus resultados. En las organizaciones existen recompensas y sanciones con el fin de hacer que sus empleados cumplan lo mejor posible con sus labores. Etzioni clasificó los medios de control así. El primero es control físico, que se basa en castigos físicos y motivación negativa. El segundo es el control material, que tiene que ver con los bienes y servicios ofrecidos. Con salario, dinero, incentivos económicos. El tercero es el control normativo. Este es el control normal y ético que se basa en la convicción, la fe y la creencia e ideología. Cada medio de control provoca a su vez un tipo de obediencia. El primero es alienante, que es el trabajador no siente deseos por la organización, sin embargo, permanece en esta por alguna razón, sea económica, familiar, por algún tipo de necesidad. El segundo es el calculador, es el trabajador que está en la organización netamente por ventajas o compensaciones económicas. Y por último está el moral, que es el trabajador que atribuye demasiado valor a la misión de la organización y sus labores las ejerce con mucho compromiso moral. Ahora las tipologías de Blau y Scott. Michael Peter Blau fue un sociólogo y teórico estadounidense que nació el 7 de febrero de 1918 y murió en marzo del 2002. Y Richard Scott es un sociólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Stanford que nació
en diciembre de 1932 y aún continúa vivo y vive en Kansas, Estados Unidos. Ellos se enfocan en hablar de las características de los participantes que están en una organización para beneficiarse de ella. Hay 4 tipos de categorías, como podemos verlo en el cuadro, de participantes que son: asociación de los beneficiarios mutuos. Este se refiere a los propios miembros de la organización, por ejemplo, asociaciones profesionales, cooperativas, sindicatos, fondos, consorcios, etc. La segunda asociación son organizaciones de interés comerciales, que son los propietarios o los accionistas de la organización. El tercero son organizaciones de servicio, que su beneficiario principal son los clientes, como hospitales, universidades, agencias sociales, etc. Y por último, las organizaciones del Estado, que son de beneficio del público en general: militares, públicas, jurídicas, penales, de saneamiento básico, entre otras. Objetivos organizacionales. Los objetivos son unidades simbólicas o ideales que la organización pretende alcanzar y transformar en realidad. Si el objetivo se alcanza, esta debe ser la imagen orientada de la organización y es incorporada a ella como algo real y actual. En ese sentido, un objetivo nunca existe, es un estado que se busca y no uno que se posee. Las organizaciones pueden tener 2 o más objetivos simultáneos. Estos objetivos, a pesar de no ser propios de la empresa, afectan directamente a esta, motivando e influyendo en sus trabajadores. En algunas empresas estos objetivos son decididos por un órgano formal que la empresa contrata para ello, o en otras lo deciden los mismos directivos y accionistas. La eficiencia de una organización se mide por el alcance de los objetivos propuestos y la competencia se mide por el volumen de recursos utilizados para realizar la producción. Sus funciones son la presentación de una situación futura, indica la orientación que la organización debe seguir, fuente de legitimidad, justifica las actividades de la empresa, fijan estándares, ayudan a evaluar el éxito de la organización, unidad de medida, ayuda a verificar y comparar la productividad de la organización. Modelos de organización. Modelo de supervivencia. Cuando una organización crea un objetivo que le permite sencillamente existir y mantener su continuidad. Modelo de eficiencia. Cuando la organización crea un objetivo que le permite existir y además entrar en el mercado de la competitividad y excelencia. El siguiente tema que vamos a ver es el ambiente organizacional. Para nosotros es importante definir qué es ambiente. Es todo aquello que envuelve externamente una organización, haciendo referencia al mercado, a los clientes y a las demás organizaciones que conforman la sociedad. Para los estructuralistas, el ambiente organizacional se constituye por las demás organizaciones que forman la sociedad. Asimismo, una organización depende de otra organización para alcanzar sus objetivos. Los estructuralistas critican el hecho de que conocemos mucho al respecto de la interacción entre personas, algunas cosas entre grupos, pero conocemos muy poco sobre la interacción entre organizaciones y ambientes organizacionales. Ellos buscan traspasar las fronteras de una organización para ver lo que sucede externamente y a su alrededor. En este gráfico observamos que las sociedades de organizaciones están divididas en dos: análisis interorganizacional, análisis organizacional. El análisis interorganizacional se divide en interdependencia de las organizaciones, conjunto organizacional. Las interdependencias de las organizaciones hace referencia a que ninguna organización es autónoma o autosuficiente. Toda organización depende de otras organizaciones y de la sociedad para sobrevivir, permite que hayan cambios frecuentes con los objetivos organizacionales a medida que ocurren cambios en el ambiente externo. El conjunto organizacional hace referencia a las relaciones interorganizacionales, que se da con el objetivo de interactuar entre empresas y cómo se manejan las situaciones internas en cada organización. Las relaciones entre una organización de enfoque y su conjunto organizacional se mide por el conjunto de papeles de su personal. La estrategia organizacional.
La estrategia organizacional es una forma en la cual las organizaciones enfrentan a su ambiente para alcanzar sus objetivos. Cada organización desarrolla estrategias para adaptarse y poder cambiar para así cumplir los requisitos ambientales. Para los estructuralistas existen 4 tipos de estrategias de competencia y de cooperación. La primera es competencia, la segunda ajuste o negociación, la tercera cooptación u coopción y la cuarta coalición. La primera, que es competencia, es una forma de rivalidad entre dos o más organizaciones frente a la medición de un tercer grupo. ¿A qué hace referencia un tercer grupo? En el caso de las organizaciones industriales se refiere al comprador, al proveedor y al miembro potencial. Asimismo, involucra a la disputa entre organizaciones. Ajuste o negociación es una estrategia que busca negociaciones para un acuerdo en cuanto al cambio de bienes y servicios. El ajuste involucra interacción directa con otras organizaciones del ambiente. Esto nos quiere decir que siempre debemos estar negociando con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros empleados incluso, porque que tengamos una negociación en este momento no quiere decir que el día de mañana la vayamos a tener. Eso nos permite, o sea, estas negociaciones nos permiten tener una estabilidad futura. La tercera es la cooptación u coopción. Es la aceptación de representantes de otras organizaciones por el grupo dirigente de otras organizaciones para tomar una decisión sobre una organización. Es decir, que es la aceptación de otros representantes sobre un grupo de organizaciones, como los bancos acreedores o instituciones financieras, por el grupo de dirigentes de esta organización. Este grupo de organizaciones actúa para tomar decisiones para impedir amenazas externas o pues que no tengan una estabilidad futura. La cuarta es coalición. Es una combinación de 2 o más organizaciones para alcanzar un objetivo común. La coalición exige un compromiso de decisión conjunto de actividades futuras y así limita decisiones arbitrarias o unilaterales. El siguiente tema que vamos a tratar es el conflicto organizacional. Los estructuralistas no están de acuerdo con que haya armonía entre patrones y empleados, como lo afirma la teoría clásica, o que la administración deba preservar esa armonía a través de una actitud comprensiva y terapéutica, como lo afirma la teoría de las relaciones humanas. Para los estructuralistas, los conflictos son elementos generadores de cambios y de innovación de una organización. Asimismo, el conflicto genera exigencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que puedan chocar. Cooperación y conflicto son elementos integrales de una organización. Las teorías anteriores ignoraron el problema entre conflicto y cooperación. Hoy en día se consideran como 2 aspectos de actividad social, es decir, 2 lados de la misma moneda, ya que ambos están conectados entre sí. El propósito de la administración debe ser el de obtener cooperación y sanar. El del conflicto es de crear condiciones que puedan controlar y dirigirse a canales útiles y productivos. En esta imagen podemos observar los métodos antiguos, métodos modernos y métodos más recientes. Los métodos antiguos eran destructivos, que generaban supresión y guerra total. Los métodos modernos eran parcialmente destructivos y generaban guerras parciales y negociaciones. Y los métodos más recientes eran constructivos. Se trataban de superación de problemas, de encontrar solución y de llevar a la organización a un nuevo propósito.
El conflicto también tiene ventajas como desventajas. Las ventajas principales son innovación, armonía, cambios. Esto genera que los empleados tengan un incentivo para seguir sus actividades laborales. Las desventajas pueden ser el abandono del empleo, sofoco, aumento de accidentes. Existen 3 tipos de situaciones dentro de las organizaciones que pueden provocar conflicto. El primero es conflicto entre autoridad especialista, que hace referencia al conocimiento, y la administrativa, que hace referencia a la jerarquía. Las organizaciones especializadas. El primer conflicto está dividido en 3: organizaciones especializadas, organizaciones no especializadas y organizaciones de servicio. Las organizaciones especializadas hacen referencia a universidades, escuelas, organizaciones de investigación, incluso hospitales. Los especialistas tienen la autoridad, mientras que los administradores tienen la autoridad secundaria del cuerpo de auxiliares. ¿A qué hace referencia? En un hospital, la persona que más conocimiento tiene es el doctor, es decir, que él es la máxima autoridad dentro de esa institución, mientras que los administradores tienen autoridad secundaria, es decir, controlar, dirigir al personal y al cuerpo técnico del hospital. La segunda organización es la no especializadas, que hace referencia a empresas, ejército. En esta, los especialistas están subordinados a la autoridad de los administradores, pues estos sintonizan mejor los objetivos de la organización, es decir, que los administradores están más enfocados en cumplir los objetivos de la empresa, y por eso los especialistas están subordinados, es decir, que son la segunda autoridad en una organización. Es lo contrario de la especializada. La tercera es organizaciones de servicio, empresas de consultoría o asesoría dentro de centros de investigación y desarrollo, personas que reciben recursos, instrumentos y medios de la organización para desarrollar un proyecto que no hace parte de la organización. Es decir, se contrata a una persona para que cumpla un objetivo dentro de nuestra organización, pero por un tiempo indefinido o con una empresa alterna. Es decir, en un ejemplo muy claro es los profesores en una universidad. Ellos cuentan con los conocimientos, pero a veces no están contratados por la organización y sin embargo tienen que brindar resultados o reportes a la entidad, que en este caso pues sería la universidad, sería el rector o la facultad a la que pertenezcan. La segunda situación hace referencia a dilemas de la organización según Blau y Scott. En esta, ellos deciden que existe una relación mutua de dependencia entre el conflicto y el cambio, pues los cambios precipitan conflictos y los conflictos generan innovaciones. El conflicto entre empleados y clientes llevan al surgimiento de nuevas prácticas y técnicas que ayudan a solucionar esos conflictos, reduciendo temporalmente la tensión. En esta imagen encontramos la diferencia entre conflicto y dilema. El conflicto es un choque de intereses antagónicos, mientras que el dilema representa una situación frente a dos intereses. En la imagen podemos ver que cuando hay un conflicto hay un choque de intereses, pero no hay soluciones, mientras que el dilema son dos intereses inconciliables entre sí, es decir, dos soluciones que están enfocados a dos objetivos, pero la empresa debe enfocarse por solamente uno. En la actualidad, las organizaciones se confrontan con dilemas, es decir, con elecciones entre alternativas en las cuales algún objetivo tendrá que sacrificarse y decidirse cuál podría ser la más efectiva, lo que yo les explicaba anteriormente. Los dilemas básicos en la organización según Blau y Scott. Esta
También existen tres tipos de dilemas en una organización: los dilemas entre coordinación y comunicación libre. Las organizaciones exigen una coordinación eficiente y eficaz para solucionar problemas administrativos. Los dilemas proporcionan coordinación eficiente, pero por otro lado, restringen el flujo de comunicación, impidiendo la solución creativa de problemas. Continuando, encontramos el segundo dilema entre disciplina burocrática y especialización profesional. La autoridad del profesional se basa en el conocimiento de la especialización técnica, mientras que la autoridad del burócrata se basa en el contrato legal. Es decir, mientras que el profesional decide en base a los estándares profesionales y universales, el burócrata decide en base a las directrices establecidas por la organización. Es decir, que se enfoca más en los objetivos y a lo que está enfocado la organización. El siguiente dilema que encontramos es el dilema entre la necesidad de planeación centralizada y la necesidad de iniciativas individuales. El destino de las organizaciones dependen de la iniciativa y de la creatividad individual. Sin embargo, la necesidad de planeación y el control es vital para la organización. Por otro lado, mientras más centralizada es la planeación, la iniciativa y la creatividad son menores y viceversa. Estos tres dilemas organizacionales son manifestaciones del dilema más grande entre orden y libertad. Son responsables por el desarrollo de la organización. En esta imagen, como observamos, están los tres dilemas: la coordinación, que está enfocada con la comunicación libre; la disciplina burócrata, especialización profesional; la planeación centralizada y la iniciativa individual. Cada una de estas nos lleva una al orden y la otra a la libertad de la organización. Continuando, encontramos el tercer y último conflicto entre líneas y asesorías de staff. En este encontramos tres conflictos que se caracterizan por confrontaciones entre el personal de línea que tenga autoridad lineal y el de asesorías que posee autoridad del staff. Surgen los tres conflictos que les voy a nombrar a continuación. El primero es ambición y conducta individualista de los altos funcionarios de línea. El segundo, ofertas de servicio staff para poder justificar su existencia. El tercero, cuando la promoción para posiciones más altas de la asesoría dependen de la aprobación de funcionarios de líneas y viceversa. Para concluir, el conflicto involucra aspectos positivos y negativos. A pesar de las posibilidades negativas y destructivas del conflicto, tanto de intereses externos como internos sean más visibles. Sin embargo, el conflicto puede presentar potencialidades positivas, permitiendo el fortalecimiento de cohesión grupal y de la organización informal. Sátiras contra la organización. En su comienzo surgieron libros de tono humorístico, pintoresco e irreverente que exponen la sátira, la paradoja y el aparente absurdo de algunos aspectos tradicionales aceptados dentro de las organizaciones. Estos autores satíricos apuntan fallas e incongruencias en el proceso aparentemente racional de la organización. Algunas de estas obras es Ley de Parkinson. Northcote Parkinson publicó un libro en el cual hace un análisis irreverente e implacable de la administración burocrática. Su tesis fundamental es la ley del trabajo, conocida como Ley de Parkinson. Esta ley procura demostrar que un trabajo siempre se prolonga de forma que toma todo el tiempo disponible para él. De esta ley se deriva la llamada pirámide en ascenso, la cual son dos principios: ley de la multiplicación de subordinados y ley de la multiplicación de trabajo. La ley de multiplicación de subordinados es cuando un jefe siempre quiere aumentar el número de subordinados mientras no sean rivales,
Y la multiplicación de trabajo es cuando un jefe siempre inventa trabajo para otros empleados. Según estos principios, todo jefe quiere provocar la impresión de tener una gran responsabilidad para así subir de puesto en la organización. Otra de estas obras fue El principio de Peter. Peter y Hull publicaron un libro dentro del enfoque del no sense para demostrar que la acción administrativa siempre busca justificaciones para el desempeño ineficiente. En resumen, su tesis es que las organizaciones están dirigidas a la mediocridad e incompetencia. Otra de estas obras es La dramaturgia administrativa de Thomson. Victor Thomson publicó un libro en el cual aborda la dramaturgia administrativa. Defiende la tesis de que en las organizaciones existe un fuerte desequilibrio entre derecho a decidir y el poder a realizar. Así los jefes desarrollan mecanismos de defensa para reforzar su autoridad a costa de la racionalidad de la organización. Los mecanismos son la manipulación del sistema de información. Es cuando los jefes manipulan la información para mantener su posición de poder. El comportamiento dramático es cuando los jefes dan la impresión de ser lo más capaces e inteligentes. Ideología administrativa es cuando se le atribuye poderes sobrehumanos a los jefes y así desviar la atención sobre otras necesidades. Y la buropatía, que es gracias al temor de los jefes de perder su poder, estos se apegan a los reglamentos y rutinas, por lo tanto se resisten al cambio dentro de la organización. Otra de estas obras es el maquiavelismo en las organizaciones. Anthony Jay publicó un libro en el cual busca demostrar que la nueva ciencia de la administración no es, en verdad, más que una continuación del viejo arte de gobernar, al basarse en Maquiavelo. Este libro se llamaba El Príncipe. Fue escrito como sugerencia para el difícil arte de gobernar. Ahí se dio a conocer su teoría política, que tiene los siguientes aspectos. Independencia de la política en relación con la moral, que es cuando los fines justifican los medios. El príncipe debe actuar de acuerdo con el interés particular, sin considerar la palabra empeñada o los acuerdos establecidos. Oportunismo. El jefe siempre debe tener a la vista el pueblo y sus intereses. Y la acción del príncipe es necesaria pero no justificada, que es más arriba de lo ideal está la realidad. Otra de estas sátiras son las tiras de Dilbert. Son las perspectivas más gozadoras del mundo de los negocios, con el personaje Dilbert de Scott Adams. Sus trabajos tratan sobre el mundo de los negocios en función de las prácticas administrativas que el autor identifica cuando trabajaba en una gran organización. Apreciación crítica de la teoría estructuralista. A pesar de que el estructuralismo no constituye una teoría propia y distinta a la TGA, ganó en esta obra un lugar especial para efecto didáctico. Con esta trajo una gran contribución. En una rápida apreciación se puede revelar lo siguiente. Convergencia de varios enfoques divergentes, que son de los siguientes: la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas y la teoría de la burocracia. La ampliación del enfoque. Cambia el enfoque de dirigirse al individuo, que es la teoría clásica, y del grupo, que es la teoría de relaciones humanas, a convertirse en un todo. Doble tendencia teórica. Coexisten dos tendencias teóricas relevantes, la integradora y la del conflicto. Análisis organizacional más extenso. Esta teoría estimuló el estudio de las organizaciones no industriales y de las organizaciones no lucrativas, como escuelas, universidades y hospitales. Inadecuación de las tipologías organizacionales. Las tipologías ofrecidas por esta teoría son limitadas en su aplicación práctica y se basan en una sola variable. Teoría de la crisis. Esta teoría tiende más a decir sobre los problemas y patologías de las organizaciones complejas. Teoría de transición y de cambio. Esta teoría es de transición y de cambio en el que el campo todo parece estar en un estado de crecimiento acelerado, faltando aún una exacta definición de los componentes y relaciones que la teoría de sistemas definió posteriormente.